Bueno, ahí está. Cuestión 61. Como decíamos, hay muchas cosas buenas, pero necesario en un sentido absoluto es Dios. Y todas las otras cosas buenas son necesarias en un sentido relativo. Y entre todas las religiones, pero en la religión cristiana hay muchos elementos, como la Biblia, supongamos, ¿no? Que para Lutero es tan importante. Dice, no se puede salvar sin leer la Biblia. Y antes no había imprenta. Y antes no todo el mundo sabía leer y escribir. Entonces, te puedes salvar sin la Biblia. Es más, antes de que se pusiera por escrito el Nuevo Testamento, la gente también se podía salvar. Porque el Nuevo Testamento fue escrito en el siglo I. Supongo más o menos entre el año 50 y el año 100, más o menos, ¿no? Y antes del año 50, ¿qué? ¿No te podías salvar? Porque la salvación no viene por la Biblia, sino por la cruz de Cristo, por Cristo que se entregó por nuestra redención, y por la acción de Dios en la salvación. Por supuesto que la Biblia es un elemento importante. En fin, todas las cosas, y después las buenas obras, que Lutero dice, no, las buenas obras no, solamente la fe. Y Santiago dice, bueno, pero la fe sin las buenas obras está muerta. De muchos elementos que son necesarios con necesidad relativa y con necesidad absoluta es Dios. La gracia de Dios, que es esa, por decir así, ¿no? Esa, bueno, San Pedro dice, ¿no? Esa participación de la divinidad en nosotros, ¿no? La acción de Cristo, es decir, la redención de Cristo. Porque los milagros que hizo Cristo podrían haberlo hecho. La predicación de Cristo podrían haberlo hecho. No son elementos absolutamente necesarios. Incluso la muerte en la cruz podrían haberlo hecho. Porque la redención, que sí es necesaria, es porque nos amó. El amor de Cristo, como Dios y como hombre, es lo que nos salva, ¿no? Pero, como digo, ¿no? Si no hubiera muerto en la cruz, hubiera sido de otra manera. Entonces, respecto a los sacramentos, ¿por qué decimos que son necesarios? ¿En qué sentido? Vamos a ver las objeciones. Objeciones por las que parece que los sacramentos no son necesarios. Por eso decíamos, son necesarios relativamente, no absolutamente. Entonces va poniendo las objeciones, los elementos por los cuales decimos que no son necesarios, en la parte relativa. Buen día. Aquí un ojito. Primera objeción, dice el apóstol, los ejercicios corporales sirven para poco, pero el uso de los sacramentos es un ejercicio corporal. Es decir, las ceremonias. Incluye el sacramento, pero que en fin, todo lo que la Iglesia y el judaísmo también, ¿no? Se ha armado por el desarrollo de las ceremonias, las oraciones, los elementos que complementan el sacramento. Es un ejercicio corporal, ya que los sacramentos se realizan actuando como signos, cosas sensibles y palabras, toda la ceremonia. Y eso no, de poco sirve, dice el apóstol San Pablo, y es verdad. Está el caso, muchos casos, ¿no? Pero ahora recuerdo del cardenal Van Tuan, el vietnamita, que estuvo preso muchos años por los comunistas, muchos años, y entonces para celebrar la misa, él había conseguido un poquito de pan y un poquito de vino, ¿no? Y no tenía los libros de la misa, lógicamente, ¿no? Entonces rezaba todo de memoria, lo que se acordaba. Y lo que no se acordaba no rezaba, pero celebraba la misa. ¿Por qué? Porque todas las ceremonias son, como dice acá, ejercicios corporales.
Bueno. Cuando San Pablo le dice que los ejercicios corporales tienen una esposa, Sí. él refiere a hacer gimnasia, cosas. No sé a qué se refiere, pero puede ser. Para ejercitar el cuerpo, así para mejorar el cuerpo. Ajá. No se me parece que lo trata ahí un poco. Puede ser, porque es una objeción y siempre hace trampas Santo Tomás. Sí. Para después responder la objeción. Esto es lo que quiere hacer Santo Tomás. La segunda objeción, dice Cristo a Pablo, te basta mi gracia. Pero esta no bastaría si los sacramentos fuesen necesarios. Como decíamos, la gracia es necesaria con necesidad absoluta. Es decir, si yo me voy a confesar y no estoy arrepentido, entonces yo realizo el sacramento y no me sirve, porque falta el elemento de necesidad absoluta que es la gracia, que yo al no estar arrepentido no la recibo, es como que la rechazo. La tercera objeción, puesta en ejecución la causa suficiente, ninguna causa más es necesaria para la realización del efecto. Pero la pasión de Cristo es causa suficiente de la salvación, que es otra objeción que pone Lutero. Y Cristo ya murió por todos nosotros, ¿para qué confesarse? Eso dice Lutero explícitamente, ¿ves? Se adelantó Santo Tomás a Lutero. La pasión de Cristo es causa suficiente de nuestra salvación. Por tanto, los sacramentos no hacen falta. Entonces, contra esto, fíjense que dice San Agustín, los hombres no se pueden unir bajo el nombre de ninguna religión, verdadera o falsa, sin que se unan en la participación de signos o sacramentos visibles. ¿Por qué? Verdadera o falsa, dice. Cualquier religión. Acuérdense que todo ser humano, todo hombre, incluso antes del pecado original, tiene una relación con Dios, a favor o en contra, porque están las religiones satánicas en contra de Dios. Hay una relación con Dios, o una relación con el diablo, o con, como dice Cicerón, una relación con alguna persona superior, ¿no? Con una deidad, la que fuere, ¿no? Bueno, pero los que pertenecen a la misma religión, supongamos testigos de Jehová, tienen, además de creer en el mismo Dios Jehová, tienen elementos, materiales, ceremonias, libros comunes para todos. Por eso dice la unión entre los hombres, ¿no? Formar una comunidad religiosa. No se puede unir bajo el nombre de una religión, verdadera o falsa, sin que se unan en la participación de signos o sacramentos visibles. ¿Cuáles son los elementos visibles, ¿no?, que nos identifican a nosotros como católicos? Por ejemplo, el miércoles de ceniza, aparecemos todos con la ceniza en la cabeza, un signo. Entonces ese miércoles, como no es feriado, después la gente va al trabajo, lo que fuera, a la escuela, y dice, ¿qué te pasó? Que tenés ceniza en la cabeza. Ah, yo soy católico. ¿Sí? En cambio, los sacramentos, como el bautismo, no dejan ninguna señal exterior, ¿no? Aunque son signos. Es necesario para salvarse que los hombres se unan. ¿Sí? Es necesaria la religión para salvarse, bajo el nombre de la única religión verdadera. Es necesaria la religión cristiana o católica para salvarse. Es necesario pertenecer a la religión católica o a la Iglesia católica para salvarse. Por muchos motivos, pero principalmente porque Cristo la instituyó así. Luego los sacramentos cristianos, católicos, son necesarios para salvarse. Pero siempre recuerden, con necesidad relativa. Por eso, fíjense cómo
se está planteando ahora en Alemania y en todo el mundo, ¿no? Acá también. Los no católicos pueden comulgar. Y entonces, bueno, si están casados, un matrimonio de un católico con un no católico, ¿puede comulgar? Y sí, porque si no, ¿qué pasa? Si están casados, tienen que compartir todas las cosas, ¿no? Usted también tiene que compartir la religión y los sacramentos. Total, la hostia consagrada, ¿qué es? Un pan bendito, como dijo un luterano en Alemania. Y sí, ¿por qué no voy a comer la galletita que come mi señora que va a misa? Porque parece una galletita, y crocante, ¿no es cierto? Como una galletita. Pero si mi señora va a misa, yo también la acompaño a misa, y se va a comulgar, ¿y por qué no puedo comulgar yo? Porque no estamos unidos en la misma religión. Y la Eucaristía, lógicamente, es muy importante en la religión católica, pero para esta gente, que los luteranos, los anglicanos y en general, ¿no? Salvo los ortodoxos que sí creen en la Eucaristía, ¿no? Bueno, es un pan bendito, como hacen en Oriente. Al final de la misa le dan un pan bendito a la gente después de la misa. En la misa comulgan el cuerpo de Cristo. Es importante unir a los que están unidos en sociedad, ¿no? Por ejemplo, en la evangelización de América, los reyes católicos determinaron que acá podían venir solamente católicos. No podían venir ni judíos ni musulmanes, que había en España, y no había protestantes, ¿no es cierto? Todavía, así que no. Pero solamente católicos. Bueno, tiene un sentido civil, digamos así, ¿no? Porque para lograr una sociedad unida es muy importante la unidad religiosa. Además, porque es la religión verdadera. Pero en Brasil, los reinos de Portugal permitieron que vinieran judíos o musulmanes a Brasil. Pero acá no, porque los hombres no se pueden unir si falla la unidad religiosa, que aunque para nosotros decimos, bueno, no es tan importante, no, es la más importante, en el fondo de todo, es la más determinante, la unidad religiosa, verdadera o falsa, ¿no? Porque en el socialismo ateo, digamos así, la religión es la política. El Estado es Dios, y por tanto, como decía, hay un libro ahí que tengo de un tal Jaroslewski, que fue presidente de Polonia, ¿no? Fue un comunista ruso, y dice: en la Unión Soviética hay libertad. Por supuesto que hay libertad, pero no para los que se oponen, libertad para los nuestros, porque los que se oponen no merecen tener libertad. Entonces, bueno, se puede hacer cualquier cosa. Porque es por lo que dice San Agustín: los hombres no se pueden unir bajo el nombre de ninguna religión, verdadera o falsa, sin que se unan en la participación de signos o sacramentos visibles. Y por eso, en el Estado socialista o comunista, está la famosa hoz y el martillo, el símbolo. El comunismo está en todos lados. Es el signo, el símbolo sagrado, religioso, ¿no?, que identifica a estas personas, a esta religión. Es una religión, ¿no? La religión del odio, la religión de no sé qué, ¿no? Por eso dice religión verdadera o falsa, ¿no? Aunque sea por el gauchito Gil. Hay elementos, los símbolos sagrados que identifican esta religión y gracias a los cuales nos estamos unidos. Entonces, digo, bueno, vamos a misa, la misa católica, ¿no? El día, ¿no? Vamos a la misa católica, que se identifica por una ceremonia determinada, ¿no? Por eso el Papa Juan Pablo II, hace mucho, ¿no?, 1980, 80 y algo, ¿no?, en un discurso a los obispos y sacerdotes carismáticos,
Dice, ustedes tienen que celebrar la misa como está mandado por la iglesia. No pueden inventar ceremonias que se le ocurra así al aire o al garete. No, hay un modo determinado de realizar este sacramento, ¿no? Una ceremonia establecida y tienen que celebrarla así. Salvo necesidad, como decíamos, el preso, este obispo preso de los comunistas, pero no era el caso de los carismáticos, ¿no? ¿Por qué? Por la unidad de la iglesia, la unidad de los católicos, la única iglesia tiene que tener una unidad sacramental dentro de la diversidad de ritos para la misa, ¿no? Por eso fíjense, ¿no? En el rito de los melquitas, ¿no? Para ser reconocido, no sé cómo se dice, ¿no? Aceptado, ¿no? Para ser sacerdote del rito melquita, tengo que ser descendiente de melquitas, o nacido melquita acá en Argentina, o mis padres, mis abuelos melquitas, o de cualquier rito oriental. No puedo, yo soy argentino, descendiente de italianos, y ya me gusta el rito griego, voy a ser griego, ¿no? No me aceptan el griego, porque no pertenezco a esa sociedad que está clasificada o caracterizada por un rito, una ceremonia determinada. Soy latino por todos los costados, entonces celebro la misa en rito latino y no puedo la otra. Podría sí como excepción, ¿cierto? Porque no es algo absoluto, acuérdense, es algo relativo. Por eso los sacramentos son necesarios para la salvación del hombre. Entonces va a explicar ahora Santo Tomás la respuesta, ¿en qué sentido son necesarios? Fíjense, decíamos, lo dice Cristo, una sola cosa es necesaria. Ciérrenlo bien con las mismas. Una sola cosa es necesaria, dice Dios, la gracia de Dios, la contemplación infusa, que es el efecto propio de la gracia santificante, ¿no? Eso es necesario. Las demás cosas son necesarias relativamente. Entonces, en los sacramentos, en la religión, ¿no? Fíjese, estaba Dios, por un lado, y por otro lado estamos nosotros. Nosotros, ante Dios, somos como niñitos recién nacidos que no entendemos nada de Dios. Como enfermitos, que no entendemos. ¿No? Una vez se me ocurrió dar la primera comunión a una niñita Down, que no entendía nada, pero una familia muy católica. Y entonces la prepararon todo, cuando le fui a la comunión no quería la nena, que no entendía nada. Y bueno, ante Dios no entendemos nada, pero Dios sí nos entiende. Fíjense que una madre entiende al bebé. El bebé llora, ¿qué le pasa? Yo qué sé qué le pasa. La mamá sabe el llanto, tiene tal tonada, tiene hambre, tiene caca, le duele no sé qué. La mamá se da cuenta. La madre, que lo ama y que lo ha creado, que lo educa, etcétera, conoce, es capaz de saber qué necesita el niño, es capaz de acomodarse, hablar con el nene. La mamá, entonces Dios es capaz de acomodarse a nosotros, aunque nosotros no entendamos nada. Entonces por eso Santo Tomás, en toda la obra de la teología, cuando habla de la relación con Dios, dice, cuando habla de la Trinidad, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, esto es un argumento de conveniencia, no es un argumento necesario, absoluto, de conveniencia. Conveniencia no significa que a Dios le conviene, no, a nosotros nos conviene. A Dios no le conviene, Dios no gana con nosotros, pierde. Pero no gana Dios, no hay ningún beneficio para Dios.
El único beneficio para Dios es poder difundir su bondad, darnos bondad y hacernos buenos. Él no gana nada, pero, como dice Cristo, más alegría hay en el cielo por un pecador que se convierte. En un sentido metafórico, Dios gana en alegría, metafóricamente. Este argumento de conveniencia, fue conveniente, si Dios quiso, en su misericordia, en su bondad, acomodarse al modo humano. Entonces la encarnación es eso. Dios podría habernos perdonado todos los pecados y habernos salvado y abrirnos la puerta del cielo de diversas maneras, pero fue conveniente para nosotros, ¿no? Dios acomodó al modo humano y se hizo hombre. Entonces, como dice San Pablo, compartió en todo las cosas humanas menos en el pecado. Ese compartir de Dios hacia nosotros nos santifica, nos salva. Por eso dice acción de conveniencia. Dios nos entiende, Dios nos ama, ¿no? Y por tanto, para que nosotros confiáramos y amáramos a Dios, Dios se dio a conocer de un modo humano, se hizo hombre, y desarrolla la religión de un modo humano. Los sacramentos, como decíamos, son signos sensibles a través de los cuales Dios, de un modo humano, ¿cierto?, nos da su gracia, la salvación y la vida eterna. Eso es el argumento de conveniencia, es una palabra que aparece mucho en la obra de la teología, ¿no? Y hay que entenderla así. No, porque nosotros, en castellano, digamos, ¿no? Bueno, yo te presto plata porque me conviene, porque después me vas a devolver con intereses, como hacen los bancos. Te prestan plata porque por conveniencia, en el fondo por un cierto egoísmo. Y acá es al revés, la conveniencia divina es una gran generosidad. Dios se olvida del modo divino para obrar de un modo humano. Entonces dice, respuesta, los sacramentos son necesarios para la salvación del hombre por tres razones. Primero, por la condición de la naturaleza humana, de la cual es propio dirigirse a las cosas espirituales e inteligibles mediante las corporales y sensibles. Porque cuando nosotros vamos a la escuela, estudiamos el átomo nadie lo vio, pero el profesor hace un dibujito en el pizarrón sobre el átomo. Y bueno, es un dibujo que no sé si es simbólico. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando éramos niños, ¿no?, para entender el átomo nos viene bien un dibujito. Es decir, conocer las cosas inteligibles y espirituales mediante las corporales y sensibles. A la divina providencia corresponde atender a cada cosa según su propia condición. Es decir, la divina providencia no es un capricho de Dios, lo hace bien. Entonces la divina providencia hace que la vaca dé leche, porque el ternero toma leche. Coincide, está bien hecho. La divina providencia, ¿qué es lo que hace con el ser humano? Nos hace sufrir, porque el sufrimiento nos acerca a Dios y nos da la gracia para que aprovechemos el sufrimiento para acercarnos a Dios. Su providencia hace todas las cosas para bien nuestro. Eso quiere decir, a la divina providencia, que hace todas las cosas para bien nuestro, sabiamente corresponde atender a cada cosa según su propia condición. Queda claro que es conveniente a la sabiduría divina, es decir, conveniente en el sentido que explicábamos, ¿no?, que Dios se acomoda sabiamente, que ofrezca al hombre los auxilios de la salvación a través de signos corporales y sensibles que se llaman sacramentos. Sí, la conveniencia fue para nosotros. E insisto,
relativamente, porque podría haber sido de otra manera. ¿Por qué 7 sacramentos, por ejemplo? Los judíos tenían como sacramento la circuncisión, el matrimonio, sacrificio de animales, y no me acuerdo qué otra cosa. No, bueno, tenían un bautismo, que es San Juan Bautista, ¿no? Tenían otro rito, a los 12 años, tenían un sacramento, un rito, ¿no? ¿Por qué el cristianismo hay 7 sacramentos, ¿no? Bueno, por algún motivo ha de ser. Porque hay un símbolo, el número 7 como perfección divina. Los 7 días de la creación, los 7 dones del Espíritu Santo, etc., ¿no? Hay una conveniencia, pero podría haber sido de otra manera. Porque supongamos que el bautismo, la comunión y la confesión, por si acaso, es suficiente para salvarse. Segundo, la segunda razón está tomada del estado del hombre, que al pecar quedó sometido por el afecto a las cosas corporales. El pecado del hombre es ese desorden afectivo, justamente, de en vez de poner a Dios por sobre todas las cosas, ha puesto otra criatura, amándola por sobre todas las cosas, ¿no? Criaturas corporales, porque el diablo, el pecador, ha amado más una criatura espiritual, que es a sí mismo. En cambio nosotros muchas veces amamos criaturas corporales, ¿no? La gula, la lujuria, la avaricia, ¿no? Etcétera. Por el pecado original, por la concupiscencia, acuérdense que siempre le explico, después del pecado original, la primera consecuencia inmediata, vieron que estaban desnudos y sintieron vergüenza de su desnudez, la concupiscencia, es decir, perdimos la sujeción a Dios, y al perder la sujeción a Dios por la gracia, ¿no? Entonces el afecto, el amor humano, quedaste fuera descontrolado, sin una guía. Entonces se vuelca fácilmente a las criaturas corporales, que son más evidentes, porque a Dios no lo vemos, a la Virgen tampoco la vemos, en cambio la carne la vemos, el asado está ahí nomás, ¿no? La televisión, internet, son muy evidentes, y para nosotros lo más evidente parece que es más real. En cambio lo espiritual, que es más real, para nosotros es menos real, porque no lo vemos. Entonces, esa es la psicología humana, es así. Y por el pecado original peor todavía. Entonces Dios tiene ese motivo, esa razón. Dice, debe aplicarse la medicina donde está la enfermedad. Por tanto, fue conveniente que Dios, mediante signos corporales, procurara al hombre la medicina espiritual. Porque si se le ofrecieran las cosas espirituales desnudas, sin ropaje corporal, como dice San Dionisio, sin ese ropaje que envuelve al misterio de Dios, que lo oculta, pero que a la vez lo significa. Las cosas espirituales desnudas, su ánimo, la psiquis humana, el pensamiento, el afecto, no podría aplicarse a las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque ya estamos dominados por las cosas corporales, ¿sí? Dice dedicados, es decir, entregados, rendidos por el pecado, ¿no? Me rindo, me entrego a las criaturas y no a Dios. Es el pecado original. Y nacimos con pecado original. Y cada uno de nuestros pecados es eso mismo. Me entrego, me rindo y me entrego como esclavo, subordinado, dominado por la criatura, por la que fuera que sea, ¿no? Por la plata, por lo que fuera, ¿no? Y no a Dios. Entonces dice, bueno, o por una persona, ¿sí? Siempre es una criatura y no Dios. Y eso es el pecado justamente. Entonces, como por el pecado quedamos entregados, dominados, subordinados a las cosas corporales, entonces si se ofrecían las cosas espirituales, Dios desnuda, sin símbolos,
muy difícil, ¿no? Por eso la supresión de los sacramentos y de las ceremonias, ¿no? Es en contra de la religión. Pero la superabundancia de ceremonias también es en contra de la religión. O sea, la ceremonia y todas las cosas deben ser hechas con medida y prudencia, ¿no? Entonces, y la religión lo mismo. Usted, por ejemplo, ¿no? Como a veces les digo, bueno, a veces adoramos las flores del altar en vez de adorar a Cristo. Y entonces, eso pasa, las sacristanas siempre se pelean entre ellas, ¿no? Por las flores, por las velas. Mira, es real. ¿Por qué? Porque valorizamos, estamos subordinados, entregados, esclavizados a las cosas materiales. Entonces, la religión, o sea, Dios se nos entrega por medio de elementos materiales, pero prudentemente, sabiamente, para no caer en la idolatría. Por eso yo siempre les insisto en que todo este asunto de las ceremonias son relativas. Si las ceremonias, toda esta simbología que existe, que es verdadera, es real, no nos sirve para elevarnos hacia Dios, no sirve. Es una religión materialista, vacía. Es como Cristo le reprocha a los fariseos, ¿no? Porque vosotros decís, si damos limosna en el templo, no estamos obligados a ayudar a nuestros padres. Ya cumplimos con la limosna. Y entonces dice, por eso habéis renunciado, negado, ¿no? El juicio, la misericordia y la fe. Entonces, era más importante dar limosna al templo que amar al padre y la madre. Es decir, había hecho una religión materialista. Y no, todas las ceremonias es relativa. ¿Por qué? Porque el símbolo, como hemos visto desde el principio, el símbolo es un elemento sensible, ¿no? Que me lleva o me transmite o me envía hacia otra cosa superior, en este caso Dios. Por eso entonces fue conveniente, mediante signos corporales, que Dios nos diera una medicina espiritual. Tercero, la tercera razón está tomada del predominio que en la actividad humana tienen las cosas de orden material. Sobre todo, digamos, los niños son más materiales, por decir así. Aprenden mucho por jugar, como hacen las maestras, ¿no? Pero a medida que uno va creciendo y va madurando, necesita menos jugar y más pensar. Es un proceso de maduración, ¿no? Hay un predominio en la actividad humana de las cosas de orden material. Sería duro para el hombre abstraerse totalmente de sus actividades corporales. Por eso en la religión, o sea, las ceremonias consisten en movimientos. Una procesión, por ejemplo. El movimiento como símbolo, movimiento corporal como símbolo de movimiento espiritual. Es decir, la conversión, el crecimiento espiritual, etcétera, se representa por una procesión, ¿no? Y después el sacerdote en la misa va para acá, va para allá, nos ponemos de pie, nos sentamos, se lee el Evangelio. Sería duro para el hombre abstraerse totalmente de sus actividades corporales. ¿Sí? No sería pedagógico, por decir así. Fíjense que Lutero, que él quería, o por lo menos tenía la intención, ¿no?, de reducir la religión a algo pedagógico, para que se entienda. Al final reduce todo a la catequesis, es decir, la liturgia, digamos, eso lo vemos más en las sectas, ¿no?, en los evangélicos, ¿no? La ceremonia
está reducida a cantar con guitarra, batería, todo, ¿no? Y a que el pastor te hable. En cambio, bueno, los anglicanos es distinto, ¿no? Pero los ortodoxos, por ejemplo, ¿no? Los orientales, mejor dicho, ¿no? Cristianos, la predicación es breve y a veces ni hay predicación, ¿no? Digamos, la catequesis se da a través de ceremonias. En cambio, nosotros tenemos catecismo para niños en la parroquia, el sermón del cura que dura media hora, una hora hablando, o 2 horas hablando. Es una cosa más intelectualizada, pero siempre tiene que haber elementos corporales, es decir, símbolos que de alguna manera me sirvan a mí como sustento, como apoyo, para lo espiritual. Por eso dice, sería duro, ¿cómo está?, para el hombre hacerse totalmente de sus actividades corporales. Por eso fueron propuestas en los sacramentos algunas actividades corporales, las ceremonias, para que ejercitando en ellas provechosamente evite las acciones supersticiosas, como es el culto a los demonios o cualquier otra práctica nociva que son pecados. Porque, fíjense, eso pasó en la Iglesia Católica, digamos, el siglo XX, o antes también, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? En muchos lugares los sacerdotes, los obispos suprimen las devociones, las devociones, los sacramentales. Por ejemplo, el agua bendita, la bendición de las casas, las imágenes, etcétera, ¿no? Entonces mucha gente se va a los evangélicos, o se va con la Pachamama, o se va donde le brindan imágenes, o la nueva era. La nueva era le da agua bendita, le da sal bendita, le da todo la nueva era. ¿Por qué? Porque dice, si no tomamos elementos corporales para la religión verdadera, el hombre puede caer fácilmente en la superstición. Entonces, fíjense, si el cura no va a bendecir la casa, porque en la casa hay ruidos raros, entonces quiero que venga el sacerdote a bendecirlo. El párroco dice, no, santo, entonces va a ganar un evangélico para que haga una limpieza de la casa. Entonces le tira vinagre, así, y eso es una superstición. O si hay casos de posesión diabólica, esos sacerdotes que no creen en el diablo directamente, ¿no? Entonces la gente va a los brujos para que le saquen el diablo. O va a los evangélicos, que así le sacan todos los diablos de una sola vez, ¿no? O se los dejan. A lo que voy es que si en la religión de Cristo quitamos los elementos corporales, el ser humano necesita, para entender o para acercarse a Dios, elementos corporales, porque el ser humano es así. Que la psicología humana es así. Usted lo busca en otro lado. Le dice, para evitar, como dice, las acciones supersticiosas, como es el culto a los demonios, a los brujos, u otras prácticas nocivas, ¿no? Siempre recuerdo, varias veces me ha pasado, ¿no? Una persona que tiene en su casa ruidos. Esos ruidos, ¿no? Está la noche, de 10 a 11 de la noche, golpes en la pared. Todas las noches, ¿no? Entonces urgente va a la parroquia. Dice, no, usted está loca, señora, está loca, ¿no? Serán ratones, así, ¿no? Entonces va un brujo, y el brujo dice, usted me paga 10.000 pesos, yo le saco los ruidos. Y le paga 10.000 pesos y no le saca los ruidos, porque el brujo no lo echa al diablo, ¿no? Entonces, de última instancia, recurre al padre Rossi, padre, bendígame la casa, venía a casa y se acaban los ruidos. ¿Ve? Porque al quitarle en la religión católica los elementos sensibles, que son los sacramentos sacramentales, ¿no? Las devociones, recurren a otros, porque la naturaleza humana se comunica con Dios a través de elementos sensibles. El otro día hablamos de especialista en neurociencia, que nos hizo un momento, y dice que el 80% de la persona es emociones fundamentalmente, y la razón viene como lento, ingresando en el hombre. Claro, es un elemento. No es el prehistórico, hoy, no es el prehistórico, ¿no? Pero cuanto más
Lo que pasa es que los símbolos tienen que llevarnos a lo espiritual y a lo inteligente, a lo inteligible. Cuando nos quedamos, entonces no llegamos a Dios. O vamos, como decía, vamos a supersticiones, a los brujos. Así entonces el hombre, por medio de la institución de los sacramentos, es enseñado, no solo por la catequesis, como decía Lutero, no, los símbolos, como dice en Oriente, el incienso, las velas encendidas, las flores, los íconos. Por la institución de los sacramentos es enseñado convenientemente, adecuadamente, proporcionalmente a su naturaleza por medio de los elementos sensibles. Es humillado. ¿Por qué? Sabemos que estamos subordinados a lo corporal por el pecado, ¿no? Y al final, lo corporal o lo sensible nos ayuda, nos libera de la esclavitud a lo corporal. Y es preservado de las acciones malas por la acción saludable de los sacramentos. Es preservado de irse a otra religión, o supersticiones, o brujerías, gracias a los sacramentos. El agua bendita es tan importante, y hay curas que no creen. Y como digo, entonces van a un brujo que les cargue el agua de energía. ¿Y cómo no va a creer los sacerdotes? ¿Y los sacerdotes? Es sacerdote, pero falluto. Le cargan de energía el agua. Vieron que está de moda, usted ponga un vaso de agua y de noche lo deja en la mesita de luz toda la noche, ¿no? Cuando usted se despierta va a tener burbujitas, tómela que se va a llenar de energía. Y esos son cuentos, ¿no? O sea, burbujitas es un fenómeno natural, no por la energía. Eso porque eso reemplaza el agua bendita. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Es una necesidad de conveniencia, acuérdense siempre. Y es bueno eso, para nosotros, ¿no? Nos conviene, ¿no? Es proporcionado al modo humano el que nuestra religión tenga como elementos signos sensibles, visibles o audibles, ¿no? Que llevan, que causan y producen la santificación. Entonces la respuesta a las objeciones, fíjense, dice: los ejercicios corporales en cuanto tales no son de gran utilidad para la vida espiritual, pero fíjense, en toda la tradición de toda la humanidad y en el cristianismo y en la vida monástica está incorporado el trabajo manual, y sobre todo el trabajo de la tierra, que tanto nos acerca a Dios. Pero cualquier trabajo manual, ¿no? Porque está el famoso caso, ¿no?, de un monje santo, se creía santo en realidad, ¿no? Llega de visita a un monasterio, el santo famoso, ¿no? Y bueno, lo recibe, San Pacomio lo recibe. Entonces llega a tal hora, a las 10 de la mañana, después de las oraciones, entonces lo llama a el huésped santo, le da una pala, dice: bueno, ahora hay que trabajar la tierra. No, yo soy espiritual, yo no trabajo la tierra, yo solamente vivo de la oración. Bueno, entonces llega el mediodía, la hora de comer, y no lo llaman a comer. El tipo empieza a tener hambre, ¿no? Y empieza a buscarlo a San Pacomio. Pero padre, no me llamaron para comer. Ah, que usted es espiritual, usted no necesita comer. Es parte de la naturaleza humana. Pero el asunto está en servirse de lo corporal para bien, sobre todo en el tema que estamos hablando, para unirnos a Dios, para la santificación. Si no, no. Los ejercicios corporales no son de gran utilidad, pero los ejercicios en el uso de los sacramentos no son puramente corporales, sino también en cierto modo espirituales, por su significado y su causalidad. Es decir, el sacramento es un signo, o el sacramental también, ¿no? Pero el sacramento es un signo corporal, material, que significa algo espiritual y que causa un efecto espiritual. Por eso bautiza un niño que no sabe nada, pero el sacramento causa un efecto espiritual. Entonces, al niño no le sirve la catequesis, al niño no le sirve la simbología, porque no interpreta, pero sí le sirve la eficacia del sacramento.
El sacramento, como dice, no es solamente corporal. Si fuera solamente corporal, sí, no tiene sentido hacer tanto lío por eso en las ceremonias debemos razonablemente y sabiamente distinguir lo que es el sacramento y lo que es el complemento. Porque las flores, las velas, bueno, si no hay, no hay, y si hay, hay. Pero no tengo que hacer problemas por las flores. Pero sí hay que hacer problemas por la Eucaristía. Porque el sacerdote consagre el cuerpo de Cristo. Porque ese elemento sensible de las palabras que pronuncia el sacerdote, o del pan, que sea pan de trigo y no pan de arroz, ¿no? Esos elementos hacen al sacramento directamente. Entonces, en eso, por eso dice, si fuera solamente material, no importa, pero el sacramento tiene un significado espiritual y una causalidad espiritual, causa un efecto espiritual. Y por tanto hay que cuidar que se haga bien el sacramento, aunque las ceremonias y las flores no hay, no se ve. Segunda respuesta a la segunda objeción: la gracia de Dios es causa suficiente de la salvación, pero Dios da la gracia a los hombres de modo más conveniente a ellos. Nuevamente, un argumento de conveniencia. Y por eso, para nosotros es necesario el sacramento, es decir, los símbolos sagrados que causan la santidad. Para Dios no es necesario, para nosotros sí. Y Dios, como buena madre que es, se acerca a nosotros, se acomoda a nosotros. Si no, sería una mala madre. Yo conocí un caso, hace mucho, ¿no?, de un niño, un muchacho, que había tenido meningitis, de niñito, y había quedado como un bebé de dos meses, porque la meningitis es así, ¿no? Parece un bebé de 2 meses, tiene 30 años por ahí, ¿no? Y bueno, y estaba sentado así, la mamá hablaba con él, y entendía qué le pasaba al nene, y yo era grande y sacerdote y no entiendo nada. La madre, porque ama y porque lo ha criado todo, se acomoda. Por eso Dios se acomoda. Tercero, la pasión de Cristo es causa suficiente de la salvación humana, como dice Lutero, es verdad. Pero, y esto no lo sabe Lutero, de esto no se sigue que los sacramentos no sean necesarios, ya que ellos obran en virtud de la pasión de Cristo. Es decir, la causalidad de la pasión de Cristo, que se dio hace 2000 años y ya cumplió su función, digamos así, sigue actuando. Si los sacramentos, ¿qué hacen? Traen, por decir así, ¿no?, la pasión de Cristo hasta mí. Como dice acá, obran en virtud de la pasión de Cristo. La pasión sigue produciendo la redención en cada sacramento, sobre todo en la misa, por supuesto, ¿no?, pero todos los sacramentos sigue actuando la pasión de Cristo. No fue una cosa que sucedió hace 2000 años y ya está todo listo. No está todo listo, porque nosotros no estamos listos, Entonces nosotros necesitamos confesarnos cada tanto, pero no porque la pasión de Cristo no haya sido causa suficiente de la redención, sino porque yo soy insuficiente. Por eso dice, la pasión de Cristo se aplica en cierto modo a los hombres por medio de los sacramentos, según afirma el apóstol: los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Por eso, el tal documento del cardenal Ratzinger, Dominus Iesus, ¿no?, hace muchos años, Dominus Iesus, eso del año, no me acuerdo qué año, ¿no?, pero antes que fuera papa, ¿no? Entonces, dice, no, hay una sola religión verdadera, una sola iglesia verdadera y un solo Salvador, Jesucristo, que tiene todos los elementos. Hay otras religiones, más o menos verdaderas, depende, ¿no es cierto?, que tienen más o menos sacramentos, depende, y que más o menos
nos llevan a Dios, depende. Pero la totalidad de la redención viene por Cristo, nada más que por Cristo, y por la Iglesia Católica. Entonces, bueno, los anglicanos, ¿no?, los judíos, los musulmanes, los budistas no, pero bueno, tienen elementos sensibles, los que hay sacramentos, ¿no? Porque también ellos son humanos y también necesitan elementos visibles para comunicarse con Dios. Pero acá lo que plantea es otra cosa. Dios se ha comunicado con nosotros. El argumento de conveniencia. O sea, Dios se dio cuenta, Dios sabe, ¿no es cierto? Yo lo digo metafóricamente. Dios se dio cuenta, al ver a los musulmanes, a ver a los judíos, al ver a los griegos, a ver a los romanos, que los hombres nos comunicamos con Dios por medio de elementos sensibles, por medio de esta especie de sacramentos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, démosle sacramentos que sean eficaces para la santidad y la salvación. Porque todos estos sacramentos, los sacrificios de animales, ¿no?, la circuncisión, o ir caminando hasta la Meca, que son signos sagrados, no son eficaces, no producen o no causan la santificación, la unión con Dios, la vida eterna. Entonces Dios, acomodándose a nosotros por conveniencia, entre los sacramentos, decimos, son necesarios con necesidad relativa. ¿Por qué son necesarios? Porque Dios los puso. Y por eso son necesarios. Son necesarios, quiere decir, no se pueden negar, no se pueden suprimir de la religión. Se podrían suprimir si Dios los suprimiera. Pero como Dios los estableció sabiamente, entonces no se pueden suprimir. Si Dios los hubiera establecido de otra manera, bueno, hubiera sido de otra manera, porque son relativos. Es como decíamos, para escribir necesitamos una lapicera, es un instrumento relativo. Mientras me sirve lo uso, pero cuando no me sirve podría escribir con tinta invisible. Existe la tinta invisible. ¿Para qué me sirve? Bueno, para divertirme nomás. Pero al que va a leer la carta no lee nada, porque la tinta es invisible. Entonces, no es eficaz. Dibujo tinta roja, tinta azul, etc., ¿no? Si Dios, en su sabiduría, nunca es un capricho en Dios. La sabiduría se acomoda al modo humano. Y por tanto los sacramentos son necesarios porque Dios los estableció necesarios sabiendo que para nosotros es difícil o muy difícil comunicarnos con Dios abstractamente. Eso es para los místicos, y los místicos también tienen a veces, ¿no?, a veces tienen dones visibles, ¿no? Pero cuando los falsos místicos inventan dones, ¿no?, como hacer milagros, por ejemplo, o es lo que se da mucho, ¿sabes que se da muchísimo? Hay olor a rosas, es la Virgen que se me apareció. Son supersticiones, se dan cuenta, son signos inventados por mí, no es un signo de Dios. O podría ser, si Dios quisiera, podría serlo, ¿no? Pero allá es sospechoso, ¿no? Y yo siempre siento olor a rosa, ¿qué pasa acá? O que me desmayo, ¿viste? Me estoy rezando y me desmayo. También está de moda, son modas. ¿Qué pasa ahí? ¿Es de Dios o no es de Dios? No sé. Y como dice acá, claro, como pasa mucho, ¿no? Como no estoy bien en la religión, como no me interesa ser santo, o no estoy en camino de santidad, busco otros elementos supersticiosos, signos que me reemplacen el camino de la santidad. Porque la santidad es por la noche oscura, la santidad no se ve, la santidad es el no saber, la santidad es la desesperación de no verlo a Dios. Y acá quiero verlo a Dios, entonces inventamos, porque la santidad es difícil, es muy exigente. Es más fácil oler a rosas o desmayarme que unirme a Dios. ¿Se entiende más o menos, no? Sí. Bueno, seguimos el próximo sábado si Dios quiere. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.